pasado hasta nuestros días en la historia, se han realizado y se siguen realizando muchas investigaciones sobre las guerras. La guerra iniciada por Rusia para invadir Ucrania se ha convertido en el principal foco de atención de todo el mundo en la actualidad, y por este motivo, se sigue investigando y analizando mucho sobre esta guerra. Sin embargo, hay una diferencia importante que distingue este intento de invasión de otras guerras. Aunque Rusia afirma ser uno de los estados más poderosos del mundo, su ineptitud contra Ucrania nos demuestra muy claramente que no es así. Antes de que empiecen las guerras, los estados invasores siempre se ven a sí mismos como muy poderosos e invencibles. Putin y los suyos también se veían así antes de la invasión de Ucrania. Rusia, que pensó que invadiría Ucrania muy rápidamente nada más comenzar la guerra, se ha encontrado con la situación contraria en el frente. Los últimos acontecimientos del frente demuestran que la Rusia ocupante está perdiendo poder día a día. En el intento de invasión lanzado por la Rusia ocupante en Ucrania, la guerra se ha estancado recientemente en las regiones orientales de Ucrania. Mientras que el invasor Putin y su equipo creen que superarán las defensas ucranianas muy fácilmente, lo que vemos nos dice lo contrario. Hay muchas razones que explican el fracaso actual de la ocupación rusa en territorio ucraniano. Antes de llegar a estas razones, es necesario mencionar las enormes pérdidas sufridas por las tropas de ocupación rusas en la parte oriental de Ucrania. El heroico ejército ucraniano, bien apoyado por los países occidentales y europeos, sigue dando guerra a las tropas rusas con estrategias exitosas. Según las últimas informaciones que recibimos de fuentes de Telegram en la región, los ataques de los ocupantes rusos no pudieron pasar la defensa del heroico ejército ucraniano. Y con esto, también está entre la información que un importante general ruso ha perdido la vida. La noticia de la muerte del general en el Kremlin parece haber alterado mucho los nervios de Putin. Se sabe que aún no se ha anunciado el nombre del general perdido. El dictador Putin impide la difusión de la identidad del general presionando a la prensa rusa. Ahora que hemos hablado de las derrotas de la ocupación rusa en el este de Ucrania y de la pérdida del general ruso, podemos empezar a explicar por qué la ocupación rusa ha fracasado en la guerra aquí. Aunque el ejército ruso tiene un gran número de soldados, estos soldados no están preparados para luchar en primera línea porque no están entrenados profesionalmente. Conocedor de esta situación, el Kremlin utiliza mercenarios en los frentes, pero no son suficientes para derrotar al heroico ejército ucraniano. En términos de equipamiento, es obvio que las armas rusas de la era soviética no están a un nivel que pueda competir con las armas modernas en manos del heroico ejército ucraniano. Como podemos ver aquí, Rusia, que inició el intento de invasión, no parece haber formado muy bien sus estrategias en las últimas partes de la guerra. Sin embargo, podemos entender mirando al frente que el heroico Estado y ejército ucranianos tuvieron un muy buen proceso de preparación antes de la guerra. Como resultado del comportamiento agresivo de Rusia, el Estado y el ejército ucranianos han tomado muy buenas medidas contra el peligro de tal invasión rusa hasta hoy en el proceso que estalló con la injusta anexión de Crimea en 2014. La más importante de ellas es el elevado número de soldados del ejército ucraniano que saben muy bien qué hacer en un campo de batalla real, algo de lo que carece en gran medida el ejército ruso. Estos experimentados y bien entrenados soldados ucranianos están mostrando una muy buena defensa contra las inexpertas tropas invasoras rusas para garantizar la independencia de su estado. Además, el éxito del ejército ucraniano no se limita a ellos. Es como si todo el país estuviera unido contra la Rusia ocupante en el marco del Estado y del ejército. Los heroicos ucranianos, que afirman en cada oportunidad que nunca abandonarán su justa lucha, siguen luchando en el frente con una ambición cada día mayor. Las pérdidas sufridas por los ocupantes rusos en los enfrentamientos en el este de Ucrania nos demuestran que el curso de la guerra avanza bastante bien a favor de Ucrania. Además, la pérdida del general de la Rusia ocupante en el frente revela el éxito de la estrategia de defensa ucraniana. Dentro de esta estrategia de defensa, el papel de la ayuda enviada a Ucrania por los países europeos y occidentales es bastante grande. El presidente ucraniano Zelensky sigue insistiendo en la importancia de esta cuestión en cada oportunidad que se le presenta. En declaraciones recientes a los medios de comunicación japoneses,
Zelensky afirmó que mientras siga llegando ayuda extranjera, el heroico ejército ucraniano seguirá cosechando éxitos en el frente. Además, subrayó el importante papel de las armas pesadas, los cohetes y los aviones de los países europeos y occidentales en su guerra de independencia contra los invasores rusos. Además, Zelensky, que dijo estar muy contento con los acontecimientos a favor de Ucrania durante la guerra, anunció al mundo entero que no temía a Putin ni a su actitud agresiva e invasora. Aunque la guerra entre la Rusia ocupante y Ucrania dura ya más de un año, la defensa del ejército ucraniano sigue fortaleciéndose día a día. Según la información procedente de los frentes en los últimos días, la moral de las tropas rusas se ha deteriorado considerablemente. El hecho de que los últimos ataques de los rusos fueran impedidos por el heroico ejército ucraniano y el hecho de que el ejército ruso ocupante perdiera a un importante general en el campo de batalla mientras todo esto ocurría, las tropas rusas están de muy mal humor. Este estado de ánimo no se limita a las tropas de ocupación rusas. Según las noticias que obtuvimos de Telegram como resultado de nuestros largos esfuerzos, el Kremlin está casi en silencio. Es una cuestión de gran curiosidad qué tipo de decisión tomarán Putin y su personal en esta parte de la guerra. El heroico Estado y ejército ucraniano siguen esforzándose cada día para continuar su justa lucha. La entrega de ayuda de los países europeos y occidentales al heroico ejército ucraniano y, sobre todo, el hecho de que los soldados alemanes vengan a la región y entrenen bien a los soldados ucranianos refuerza la mano del heroico ejército ucraniano en el frente. Por supuesto, es imposible conocer los planes futuros de los rusos ocupantes, pero como podemos ver, el heroico ejército ucraniano parece seguir deteniendo a los rusos con esta magnífica lucha. Los acontecimientos en el intento de invasión rusa en el este de Ucrania siguen produciéndose a toda velocidad. El éxito de las estrategias desarrolladas por el heroico ejército ucraniano contra las tropas rusas ha tenido un gran impacto en la prensa mundial. El estupor y la infelicidad de Putin y sus colaboradores parece que va para largo. Los éxitos del heroico ejército ucraniano siguen viéndose con claridad en todo el mundo al compartirse con frecuencia en las redes sociales los momentos en los que la Rusia ocupante fracasa. Parece que Putin y su personal, que ni siquiera pueden consolidar a su propio pueblo, tendrán un trabajo muy difícil en el futuro.